Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Después de que Yamur Yüksel dijera, ojalá algunas cosas hubieran sido diferentes, Bar Baktaş rompió el silencio. No te imaginas lo que dijo. La famosa influencer turca Yamur Yüksel ha sacudido las redes con una sola frase cargada de nostalgia y quizá algo de arrepentimiento, que es que va Seyler Farklı olsaydı. Ojalá algunas cosas hubieran sido diferentes. Estas palabras, compartidas en una historia de Instagram que rápidamente desapareció pero no sin antes ser capturada por miles de sus seguidores, han desatado una ola de especulaciones. ¿A qué se refería exactamente Yamur? ¿Tenía que ver con su pasado sentimental? ¿Con alguien en especial? La atención, inevitablemente, se dirigió a una sola persona, Bar Baktaş. Bar, conocido no solo por su apariencia cautivadora sino también por su carácter reservado, fue rápidamente vinculado con el mensaje. Su nombre empezó a ser tendencia en X, anteriormente Twitter, y sus seguidores esperaban ansiosos una respuesta. No pasó mucho tiempo antes de que él también usara sus redes para reaccionar, publicando un mensaje que, si bien escueto, decía mucho. Algunas decisiones no se pueden cambiar, pero sí se puede aprender de ellas. Las palabras de Bar fueron interpretadas por muchos como una respuesta directa a Yamur. La comunidad digital se dividió, algunos expresaron tristeza por lo que parecía ser un amor que no logró florecer completamente, mientras que otros se mostraron curiosos y ávidos de más detalles. Pero fue en una entrevista reciente donde Bar finalmente se abrió un poco más. En un tono calmado pero con mirada intensa, declaró: no puedo negar que hay momentos en la vida que uno quisiera poder reescribir. Pero también creo que cada elección nos forma, incluso las equivocadas. Yamur siempre será alguien especial para mí. Estas declaraciones no hicieron más que avivar el fuego. Los fans comenzaron a compartir teorías, memes y hasta fanarts de la que consideran una de las parejas más enigmáticas del espectáculo turco. Por su parte, Yamur no volvió a hacer comentarios al respecto, aunque una fuente cercana reveló en exclusiva a nuestro canal que ella aún guarda un cariño muy profundo por él. Pero sabe que hay caminos que simplemente no se pueden volver a cruzar. En una aparición pública reciente, Yamur fue abordada por la prensa y, aunque intentó esquivar el tema, al final no pudo evitar decir con una leve sonrisa: algunas emociones nunca desaparecen completamente. Esta frase ha sido tomada por muchos como una confirmación de que los sentimientos entre ambos aún existen, aunque contenidos por las circunstancias y el tiempo. Desde entonces, las redes sociales no han dejado de hablar del tema. Cuentas de fans han recopilado antiguos videos y entrevistas de la pareja, analizando cada gesto, cada mirada, en busca de pistas sobre lo que realmente ocurrió entre ellos. Una usuaria escribió en un foro popular: siempre supe que había algo más profundo ahí. Se notaba que se entendían sin palabras. Otros, sin embargo, critican lo que consideran una romantización excesiva de una historia que, tal vez, ya terminó hace mucho. Pero la historia tomó un giro inesperado cuando una cuenta verificada de entretenimiento publicó un video inédito de una fiesta en la que ambos coincidieron hace poco más de un mes. En las imágenes se les ve conversando brevemente en un rincón, con gestos tensos pero también con sonrisas fugaces. Los labios de Yamur pronuncian algo que no se alcanza a escuchar, pero que Bar responde con un gesto de asentimiento, seguido de un suspiro que no pasó desapercibido para los fans más atentos. Poco después de la publicación de ese video, Bar subió una fotografía en blanco y negro a sus historias con una cita de Rumi: la herida es el lugar por donde entra la luz. De inmediato, comenzaron las especulaciones: ¿era un mensaje indirecto? ¿Una reflexión sobre su historia con Yamur? Algunos lo interpretaron como una señal de reconciliación interna, un cierre emocional, mientras que otros lo vieron como la puerta abierta a un nuevo comienzo. La prensa turca, conocida por su intensidad cuando se trata de figuras públicas, no tardó en profundizar en la historia. Un conocido programa de televisión dedicó una sección completa al tema, entrevistando a expertos en lenguaje corporal y relaciones.
Una psicóloga invitada comentó, es evidente que aún hay un vínculo emocional. No necesariamente romántico, pero sí una conexión que no se ha roto completamente. En medio de todo este revuelo, otras figuras del mundo del espectáculo también se pronunciaron. Una actriz que trabajó con ambos en una producción pasada comentó en una transmisión en vivo, eran muy unidos. Siempre se cuidaban mucho el uno al otro. Si algo pasó entre ellos, fue real, no fue solo una historia de redes. A medida que los días pasaban, el enfoque de la conversación comenzó a cambiar. Más allá del morbo por saber si volverán o no, muchos empezaron a valorar la madurez con la que ambos han manejado la situación. No ha habido acusaciones, ni indirectas tóxicas. Solo nostalgia, aprendizaje y una aparente aceptación de que algunas historias simplemente no están destinadas a tener un final feliz, o no de la forma esperada. Una semana después, Yamur publicó un video en su canal de YouTube titulado Lo que aprendí del amor. Sin mencionar nombres, habló abiertamente sobre cómo algunas relaciones, aunque intensas, sirven principalmente para el crecimiento personal. Hay personas que llegan a tu vida para mostrarte partes de ti que ni siquiera sabías que existían. Y cuando se van, te dejan con un mapa nuevo, dijo entre lágrimas y sonrisas. El video se volvió viral en cuestión de horas. Cientos de miles de comentarios llenaron la sección, muchos de ellos expresando empatía, admiración y compartiendo experiencias personales similares. La figura de Yamur, ya influyente, se convirtió en una especie de símbolo para quienes han amado y perdido, pero siguen adelante con dignidad. Mientras tanto, Bar reapareció en un evento benéfico en Estambul. Cuando los periodistas intentaron tocar el tema, él simplemente respondió, lo importante es que cada quien encuentre su paz. Yo estoy en ese camino. No dijo más, pero su serenidad habló por él. Hoy, aunque sus caminos parecen haberse separado, la historia de Yamur y Bar sigue siendo recordada como un ejemplo de lo que puede ser el amor en tiempos de redes sociales, intensamente público, pero profundamente humano. Una historia sin un final definido, con páginas aún por escribir, aunque quizás no juntos. ¿Y tú, crees en las segundas oportunidades? ¿O en que algunos amores simplemente están destinados a ser parte del pasado? Déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de emociones y nostalgia. No olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario. ¿Crees que Yamur y Bar merecen una segunda oportunidad? Queremos leerte.